Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantados de poder llevaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es romanos y visigodos para llegar a Al-Ándalus. Me suele llamar mucho la atención cuando paseo por Madrid el ver los antiguos institutos y los antiguos colegios, bueno, actuales porque siguen en funcionamiento, pero cuando uno repasa la historia de los años 20 o de los años 30 y incluso de finales del siglo pasado y ve pues a ministros, a políticos, a diputados que escribieron lo que es nuestra historia de España, pues uno se encuentra que los institutos de segunda enseñanza y las escuelas y todo lo que ellos describían fue catedrático en el Instituto Calderón de la Barca, en el Instituto Cervantes. Todas estas cosas me llaman mucho la atención porque son edificios que tienen una gran solera, indudablemente ya restaurados todos por dentro, pero que me llaman mucho la atención porque siguen en pie, siguen funcionando, siguen con su actividad. De muchos se celebra el centenario, se ha celebrado no sé cuántos años de su historia, de su saber y de su enseñanza. Son edificios, algunos de ellos muy bonitos, incluso con sus grandes fachadas, algunas de ellas pues de estilo ecléctico, de estilo modernista, o de un estilo pues de los años 20, que era tan común aquí en Madrid y que se hicieron tantas cosas, incluso del siglo pasado. Pero me llama la atención, diréis, bueno, pues es normal, en una ciudad como Madrid tiene que haber, ¿no? Porque yo siempre tenía la idea de que los institutos y los colegios eran recientes. Yo había vivido en un pueblo donde nos habían hecho el instituto en el año, creo que calcular que en el 68, empezado a hacer, sí, en el 68. Yo era muy niño y veía cómo estaban haciendo el instituto al que luego fui, que era indudablemente totalmente nuevo. Y claro, como por edad yo soy de lo que aquí se denomina la baby boom, cuando había tantos y tantos miles de niños y de jóvenes en este país, pues ese instituto que se hizo con idea de servir durante muchos años, curiosamente fue un instituto que lo hizo el ministerio, pero lo tuvo que pagar el dueño de la fábrica, porque le dijeron, oye, aquí ya no se puede estar con gente tan burra en este pueblo, así que tenemos que hacer un instituto para que al menos alguien aprenda algo, que no sean todos para que sirvan en tu fábrica. Y tuvo que coger el dinero y ponerlo encima, cosa curiosa. Claro, también puse ahí una placa de este instituto está hecho a la memoria de mi madre y de mi padre, fulano, mecano de tal, que estaba allí, que era donde dejábamos los libros, cuando íbamos a entrar le poníamos todos los libros encima de aquel monumento. Hoy en día ya monumento, por supuesto, que ya no está. El instituto sigue, pero ahora es liceo con enseñanza arreglada toda en euskera. Bueno, que han cambiado muchas cosas. Pero aquel instituto que comenzaron a hacer se quedó enseguida anticuado, se quedó pequeño y claro, como éramos tantos, pues nos montaron unos barracones. Había un campo de deportes que después de unos cuantos años consiguieron un poco asfaltarlo. Tenía lo que se llamaba una rimbombante pista de atletismo, que había una especie de como de calle para correr, para hacer salto, para practicar salto de esto que se salta sobre la arena y tal. Y bueno, lo de la arena duraba pues la semana que echaba un camión de arena, porque a la siguiente el agua lo encharcaba, a la siguiente los críos estaban haciendo castillos fuera de lo que era
fuera de lo que era la zona de salto, y la gente iba con un cubo a llevarse la arena en Navidad para montar su Belén y hacer los caminitos de arena. Claro, un pueblo del interior, pues ya miras dónde pillabas arena fina y amarilla. Entonces era todo como bastante desastroso. A todo esto hay que decir que el instituto, no, los institutos y los colegios no eran como ahora, que están blindados. Ahí tienes que llevar un permiso del padre para recoger el niño, no puedes entrar entre horas. Bueno, todo estaba abierto. Había una puerta había una puerta para salir. Por si te echaban, habías sido mal alumno, por ahí te podías salir. Y la puerta principal, a toque de sirena, la abría el bedel. Me acuerdo que había un bedel que fue allí histórico, que se llamaba Inocencio, que mandaba más que el director, porque era el que abría, el que cerraba y el que hacía supuestamente a las órdenes de quien dirigía, un famoso director Ceferino. Uy, qué malo era aquel. Era del tardofranquismo, y ese todavía se creía que era una especie de gobernador civil con mando en plaza. Y como os digo, pues todo esto estaba todo abierto, la gente entraba, salía en el instituto. Si igual llegabas entre clases, pues te quedabas ahí sentado en un banco de los que había en los pasillos y luego entrabas. Nada que ver a lo que es ahora a lo que son ahora, me imagino, las enseñanzas. Bueno, y como se quedó pequeño, pues nos pusieron barracones. Creo recordar que había 7 barracones alrededor del campo de fútbol. Eran de un color crema, con unos ribetes azules, todos eran con una chapa aislante, pero claro, cuando entrabas dentro había unos pequeños radiadores y te podías quedar helado. Una cosa, yo no he pasado más frío en mi vida. Ahora, cuando a veces leo cosas de los campos de concentración y de los barracones, además se denominaban así, barracón 1, barracón 2, así con una terminología espantosa. Y allí, pues cuando estábamos estudiando, estábamos siempre totalmente pues despistados, porque estaban tanto las chicas como los chicos haciendo gimnasia en el patio, entonces estábamos a su misma altura y nos pasábamos las clases mirando por la ventana a ver cómo las chicas jugaban a vóley y a baloncesto, y los chicos, pues claro, ¿qué más querías que estar allí en el campo de fútbol dando balonazos cada 2x3 a los barracones? Los barracones que cada vez que le daban un balonazo fuerte parecía que se iba a caer el barracón abajo, había que parar las clases, algún profesor salía allí a dar los gritos, daban los gritos, llamaban al orden a los profesores además eran unos profesores muy aguerridos, porque eran todos, aquí en mi época, los profesores que eran de educación física venían todos de la escuela de la Falange y de la sección femenina, o sea que no os digo más qué percal teníamos. Y bueno, allí hacíamos lo que podíamos, que era más bien poco. Algunos pues se tomaron más interés en el estudio, cosa que ya os digo de antemano no fue muy caso, desgraciadamente o afortunadamente, pero eso me ha hecho ser también como soy, y cuando tengo que recordar las cosas de entonces, pues las recuerdo. Los profesores que tenían, bueno, ahí prefiero no hablar porque tengo muchos amigos profesores, algunos que coincidieron allí. Iba a hacer una leyenda terrorífica que luego me iban a decir, no te pases, no voy a hablar de ellos, sino que voy a hablar un poco de lo que aprendí, que no fue mucho. Y de historia, pues bueno, yo creo que era lo que más me gustaba y tal vez aprendí un poco más, pero un poco más. Yo me acuerdo que había cosas que se pasaban absolutamente de largo. La prehistoria, vamos, ni la olías. Cuando te querías enterar qué diferencia había entre neolítico y paleolítico, ya estábamos en el Imperio Romano. Y cuando te querías enterar de lo que había sido, bueno, las diferencias entre Emirato y Califato de Córdoba y quiénes eran los reyes, los omeyas y todas estas cosas, esto se pasaba en un día. Y si ese día no habías oído, pues te acordabas de los moros, como decían entonces, por las historias que te contaba tu abuela, que te decía, en el pueblo de Castilla había un castillo de los moros, pero no nos enterábamos de más. Por eso, este verano estuve visitando un cementerio mozárabe en un pueblo de Granada que se llama Tózar. Creo que me refería a él cuando estuve hablándoos de Moclín, y me impresionó mucho, porque estaba juntando tres realidades históricas. Estaba en una colina en las afueras del pueblo y contemplaba el impresionante castillo de Moclín enfrente, a 8 kilómetros,
que estando tan lejos ya se veía las dimensiones monumentales que tenía. Estaba en lo que era la entrada de un cementerio mozárabe interesantísimo, con tumbas antropomorfas, estas que son clavadas en la piedra y que tienen lo que es la marca, el aspecto de lo que sería un cuerpo humano, y luego a escasos 50 metros dentro prácticamente de lo que era el mismo cementerio, pues había una impresionante estructura pues voy a decir, la palabra no es de bastiones, porque no eran exactamente trincheras, bastiones o trincheras altas hechas en piedra con los nichos para las ametralladoras de nuestra última guerra civil, en el frente que estuvo allí en Granada, con la zona ya de Jaén. Todo eso era impresionante. Y decía, cuánta historia hay aquí. No había nadie, por supuesto, lo de la generación mejor formada, ya sabéis lo que pienso, me sonrío, me río y digo, cuánto cuento hay con esto. No había nadie ni... Y lo que sí tenías era que, como allí no pueden tener, en un pueblo de esos no pueden tener un guarda, uno explicando, igual hay alguno encargado, pero bueno, lo que sí tenían era perfectamente detallado todo lo que era el enterramiento, cuando había servido, todo lo que podía ser una pequeña publicación, pues lo tenías en una cartelería, pues muy bien explicado. Y entonces pues estuve leyendo, hay cerca de 80 tumbas. Os haré un día un podcast sobre este cementerio. Pero bueno, estuve allí un rato viendo, meditando también la historia, cómo cambia las cosas, ¿no? Como unas veces aquello sería un pueblo importante con mozárabes, luego fue un enclave musulmán, luego fue un enclave cristiano y luego fue un frente de ametralladoras de la guerra civil, cómo cambia la historia. Y estaba allí, había cerca una fuentecilla y vino un señor allí bueno, en el fondo hizo como que cogía agua, pero lo que iba a hacer una cosa que era un poco guarra, que era limpiar el coche y tal y cual. Porque no le iba a decir, oiga, no puede limpiar usted el coche, porque aquella del pueblo y sabrá qué normativa. Y le digo yo, me dice, ¿de dónde viene y tal? Pues digo, pues vengo de Durcal, de la otra parte. Ah, Durcal, sí, ya conozco. Y dice, ¿qué está viendo? ¿Las tumbas de los moros? Digo, no son de los moros, son de mozárabes. Me dice, ¿pero no son lo mismo? Le digo, no tiene nada que ver. Las tumbas de los mozárabes se enterraban de una manera y las de los musulmanes se enterraban posicionados de lado y mirando a la Meca, que es nuestro amanecer, y tal y cual. Y dice, pues yo soy de aquí de toda la vida y siempre pensaba que esto eran las tumbas de los moros. Y dije, hay que ver hasta los que viven aquí, qué incultura hay. Bueno, igual los que vivían allí se han tenido que ir muchos a la inmigración y justo han aprendido a leer y a escribir, pues aún tenían un pase, ¿no? Pero me dejó así como una especie como de mal sabor de boca. Hay que ver que la pobre gente, qué desconocimiento, y me dije a mí mismo. Y yo primero, porque probablemente el día que hablaron de los mozárabes, yo estaba jugando a cartas en el bar porque había hecho pira y no había ido a clase. Y luego ya me informé más, pero no tenía así demasiados conceptos, bueno, sí tenía demasiados conceptos por otras circunstancias de mi vida, pero no los históricos de sus enclaves y de sus lugares y dónde estaban y en qué época vivían. A esto, pues sobre el tema de los mozárabes, pues he unido mi amistad con la Catedral Anglicana del Redentor de Madrid, que sigue la liturgia mozárabe rescatada por su primer obispo, que tomó de esta liturgia un punto en el cual andar para hacer la reforma que él hizo de la iglesia que estaba restaurando. Bien, entonces voy a hablaros un poco para intentar que entendamos la historia de los mozárabes. Tengo que llevaros hasta el punto en el cual estaban los mozárabes, que era el punto en que vemos la historia. Perdón, siempre me taga el catarro en invierno, ya lo sabéis. Bueno, de cómo estaba la historia cuando llegan aquí los musulmanes y, como le llaman a esto, deja de ser ese reino visigodo para pasar a ser Al-Ándalus, nuestro conocido Al-Ándalus, que ni muchos lo sitúan, pero que es interesantísimo es
es una de las cosas más bonitas y más desconocidas que podemos tener, el conocer un poco más de Al-Ándalus. Pero todo esto va unido también a lo que fue la expansión del cristianismo, que avanza como secta judía después de la diáspora que hay después desde Jerusalén, y cómo se va extendiendo y cómo va unida a lo que fue el Imperio Romano, porque la Judea de Jesucristo era parte del imperio como una provincia, como lo era Hispania. Y lo que eran las vías romanas y los puertos del Mediterráneo hicieron que esa fe y esa cultura, porque en el fondo la fe suele aportar también una cultura religiosa, llegara hasta los confines más insospechados. Como os digo, primero desde las comunidades judías, porque ya sabéis que los ritos, al menos en Hispania, lo que fueron los ritos cristianos, partieron muchos de las sinagogas, se fueron convirtiendo gente y se pasó al cristianismo, y en el fondo lo que eran las primitivas misas pues era recitar o cantar la salmodia como hacían los judíos, y al final bendecir y partir el pan en recuerdo de la última cena. No hay grandes todas estas cosas de las alaracas que podemos ver ahora entrando en una catedral católico-romana, no tiene nada que ver con lo que hacían aquí las primeras comunidades cristianas. Y todo esto, como os digo, va unido a las comunidades judías y después a los primeros cristianos gentiles, y el cristianismo pues se va extendiendo. Este fue un fenómeno, para que tengamos también una idea, en inicio marcadamente urbano y unido a las ciudades, sobre todo a lo que eran los puertos de donde salían, de la actual Turquía y Grecia, y más adelante de Alejandría y de Roma. Son los primeros siglos cristianos los que coincidirán con el auge y con la caída del Imperio Romano. Los bárbaros están situados en el norte del Imperio Romano, cruzan el Rin, frontera mítica del Imperio por el norte en Germania, en el año 405, y producen el saqueo de Roma el 24 de agosto del año 410, cuando Alarico, que vive entre el 370 y el 410, asalta la ciudad de Roma. El imperio se desmorona. Ya tendremos un solo imperio. Bueno, no es que tengamos un solo imperio. Vamos a tener, cuando han entrado este pueblo bárbaro de Alarico en Roma, la otra sede importante que se está manteniendo como imperial es Bizancio. Y Teodosio, que vive entre el año 347 y 395, el último emperador hispano, antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos, entre Arcadio, que vive del año 378 al 408, y Honorio del 384 al 426. Y esta división la hace en el año 395. Como vemos, es una división que se hace antes de la invasión de Alarico. Pero esto no quiere decir que todavía existiera la conciencia clara, aunque sí que había, como si dijéramos, dos gobernadores, todavía seguía conceptualmente siendo un mismo imperio. Pero ya se ha dividido, por así decirlo, en dos. Arcadio, que era el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de las actuales Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto, y la capital era Constantinopla. Y Honorio, el menor, gobernó el Imperio Romano de Occidente, y los territorios fueron la actual Italia, Francia, Hispania, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue, curiosamente, todos pensaban Roma. No, la capital de este Imperio Romano de Occidente fue Milán, pero por la importancia que había tenido eclesialmente, la sede siguió siendo Roma. Siguiendo nuestra historia, cae el Imperio Romano. Ya sabéis que aquí tenemos el Imperio Romano se produce la caída porque se colapsa por lo grande que es el imperio, por lo que tardan en recaudarse los impuestos, en todas las guerras que hay por todos los lados, y que muchos ya se han hecho ciudadanos romanos, bien comprando el título de ciudadano romano, o bien por derecho, por guerra, y ya esa gente pues dice: yo soy ciudadano romano, a mí que me manden la pensión y que trabaje Rita la cantaora, como decían antiguamente. Entonces la población
sale de lo que son los centros urbanos porque ya hay hambrunas, hay penurias, hay desórdenes, y los nobles o los grandes terratenientes lo que hacen, se van al campo y fundan lo que son villas romanas, de alguna ya os he hablado también, y que son los sitios donde vuelve a haber como una especie, ya no de esplendor, pero sí de vivencia, que igual por haber sido en el campo es la que más apreciamos, porque las villas romanas están volviendo a aflorar y las estamos volviendo a poder contemplar. Bueno, cae el Imperio Romano, la sociedad que había sido bastante urbana se ruraliza, y ante esta situación empezamos a ser invadidos por los bárbaros, en una serie de invasiones que irán desde el año 100 al año 500 después de Cristo. Bueno, los bárbaros, qué palabra, eso todos de los qué bárbaro es uno cuando arma un gran estropicio, era lo que nos decían, qué bárbaro. Bueno, pues en esencia bárbaros es el término que se da a las tribus no romanizadas que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos dados a la agricultura y a la ganadería, y en muchos casos al pastoreo. Procedían de los puntos de diversos puntos de Europa, invadieron el Imperio Romano en sucesivas épocas. Algunos grupos de bárbaros ingresaron en el Imperio Romano de forma pacífica a servir al ejército. Otros eran agricultores y artesanos y otros mineros. Tampoco era que se organizara un ejército claro para invadir y destruir, no. Muchos venían que había un enfrentamiento en una parte del imperio contra otros bárbaros, por así llamarlos, y los romanos los contrataban para que luchasen con ellos. O sea, eran mercenarios. Bueno, hay una serie de pueblos que son pueblos godos. ¿Quiénes son los que forman parte del grupo de los godos? Pues están en lo que es Europa los visigodos y los ostrogodos. Hablar de visigodos es normalmente hablar de la zona de Hispania y de Francia, y hablar de los ostrogodos es un caso estrictamente circunscrito prácticamente a lo que es la península itálica. Visigodos procedían de la región del Danubio, de las actuales Hungría, Rumanía, Croacia, Serbia y Bulgaria, y ocuparon el sur de Galia y tenían como centro de su posesión. Tampoco tengamos en cuenta eso de que había allí un rey y todas estas cosas, ¿no? Bueno, tenían como centro a la ciudad de Toulouse. Cuando asaltaron luego la península ibérica, implantarían el reino visigodo con capital en Toledo. Pero os voy a adelantar algo de todo esto de los visigodos, porque en un momento donde querían implantar la capital de Hispania no era en Toledo, era en Barcelona, en la Varna de los catalanes. Qué distintos hubiéramos sido. Bueno, el otro pueblo godo eran los ostrogodos, que empujados por los hunos eran los que estaban por Atila y todos estos que venían desde Mongolia, bajaron hacia Europa, descendieron en latitud. Eran los pueblos que estaban en las actuales regiones de Ucrania, Moldavia, Rusia y Georgia. Los ostrogodos, como os he dicho, invaden Italia y llegaron a fundar allí el reino ostrogodo. Nosotros tenemos que ver con los visigodos, no con los ostrogodos. Luego están asaltando el imperio los anglos y los sajones, que eran tribus de las costas del Mar del Norte, que cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Y luego está ese gran grupo que eran muy movible, que son los suevos, los vándalos y los alanos, que ante la presión de los hunos que venían desde Mongolia, los alanos abandonaron las tierras del sur de Rusia y por el río Danubio, remontándolo, llegaron al sur de Alemania y a los territorios que también estaban ocupados en aquel momento por vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia, y ya vencidos se dirigieron hacia el oeste, fueron hacia la costa atlántica francesa y se metieron a Hispania. Los vándalos, que nos van a sonar en toda esta historia, por Andalucía, porque Andalucía es Vandalusía, la tierra de los vándalos, llegaron a
estos iban muy rápidos, con mucha caballería, con muchos caballos, eran muy rápidos en su... Bueno, claro, cuando entraron en el norte dijeron, aquí ¿qué vamos a comer? ¿Piedras? Pues no, ellos se fijaron en todo lo que era lo verde y los trigos y todo lo que había en la zona de Andalucía. Pero eso les quedaba pequeño. Continuaron hasta África, de allí cruzaron al Mediterráneo, tomaron Cartago, aquella antigua enemiga del Imperio Romano, y llegaron a saquear Roma. También se acercaron los hunos con H, ¿no? Los unos y los otros no hagáis la broma fácil, procedentes de Mongolia, al mando de Atila, que le llamaban el azote de Dios, que fue vencido por el ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de los campos catalúnicos en el año 451. Todos los campos cataláunicos, no catalúnicos, sino catalaúnicos, están en las actuales zonas de Reims, a orillas del río Marne. Al siguiente año, en 452, desde Germania, invadieron nuevamente Italia, pero no devastaron Roma gracias a la intervención del Papa León I, que es el que aparece allí delante de Atila con la cruz. Bueno, hay muchísimas leyendas de Atila por todo Italia. Me estoy acordando que de la silla de Atila, que está en Venecia, en una de sus islas, y allí dicen que se sentó y contempló y que ya sintió como que Dios le movía su corazón, y que por eso luego, ya cuando fue a Italia, no le saltó. Son cuestiones de estas mitológicas. Bien. Después de aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde ya murió y ya se disipó la amenaza de los hunos sobre Europa. Otras tribus que se posicionaron en nuestra zona fueron los francos y los burguindos. Estos son menos conocidos, que vinieron desde Germania, desde el oeste de Polonia también, y cruzaron el Rin y se establecieron también en la Galia. Aquí os estoy dando pinceladas. Otros personajes, los érulos. Después de una serie de emperadores de Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de tan solo 10 años, y de esta situación se aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los érulos, que era una tribu germánica que invadió el Imperio Romano desde Escandinavia y penetraron en la península italiana en el año 476, y este niño emperador fue depuesto. Odoacro fue nombrado rey de Italia por los soldados de su ejército y gobernó Italia desde el año 476 hasta el 493, cuando los ostrogodos, que ya estaban allí, vencieron a su ejército y ya se instalaron de una manera definitiva en Italia, romanizándose. Con esta situación se extinguió, como dijimos, el Imperio Romano de Occidente. Ya esto llegaba a su fin y solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. Los pueblos llegaban, a veces decían, bueno, ¿y estos qué hacían? Pues no. Allí la población se quedaba, y como la población, en el caso nuestro, hispano-romano, era más culta y tenía más medios y más cabeza y más legislación y más cultura, pues lo que hacían era asimilar a los que venían. Y los que venían eran o gente que ya se quedaba y se hacía con el poder político y a veces de estructuras, pero muchas veces, como se estaban desplazando, se iban y allí dejaban ese hueco para el siguiente que venía. Todo empieza a cambiar en nuestra historia con la transformación del imperio en imperio cristiano. Hasta el año 312 el cristianismo en el imperio estaba prohibido, pero según la tradición cristiana, tras la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del año 312, esto cambia cuando Constantino
recibe el mandato divino de con esta cruz, con este signo vencerás, y los ejércitos romanos, bueno, los ejércitos imperiales, portan por primera vez el signo de la cruz. No sabemos, bueno, sabemos que la aparición fue leyenda, pero lo que sí sabemos es que el Edicto de Milán se publicó en el año 313, en el cual el emperador ya declara la libertad de culto para los cristianos. Las élites imperiales, que habían sido las élites que hasta entonces habían sustentado lo que era la religión imperial de todos los templos y de todas las deidades del Olimpo, que habían saltado de la cultura griega a la romana, se hicieron con el poder eclesial y se lanzaron contra el arrianismo, que estaba también muy extendido en muchas comunidades cristianas. Es el que Jesucristo, en los que dicen que Jesucristo solo tiene una naturaleza humana, y todo esto les impedía conjugar la plenitud de poderes que se seguía dando al emperador. Si Jesucristo era hombre, el emperador también era hombre. Había un problema de emperador por la gracia de Dios. Os suena, ¿no? Por la gracia de esto ya viene de entonces, de los emperadores, y lo hemos tenido en monedas en nuestro bolsillo. Pero en fin, habéis entendido toda la jugada histórica que he hecho. Constantino fue el primer gobernante del Imperio Romano de credo cristiano, aunque no fue bautizado hasta poco antes de morir, y será en el año 380 y a través del Concilio de Tesalónica cuando se convertirá en religión oficial y única lícita tanto en Oriente como en Occidente. Mientras, Hispania ha sido invadido. Desde los siglos III y V, dos pueblos se abalanzan sobre la península, los suevos y los alanos. Otros pueblos intentarían también entrarían en la península, que fueron los alanos, suevos y vándalos por una parte, y alanos por otra, que eran un pueblo iranio, que todavía existe en Osetia, en las montañas del Cáucaso. Creo que esto de Osetia, si no lo ha visitado mi amigo Miquel, no conozco a nadie que haya estado en Osetia, porque esto debe ser un sitio como bastante complicado para ir allí. Luego también los suevos, de los primeros que os he empezado a hablar, son los que se establecieron en la zona de Galicia. Hacia el año 409 y 410 se produce la entrada por los Pirineos de un fuerte contingente de suevos que ocuparon la zona actual de Galicia y norte de Portugal, con capital en Braga. Los vándalos, Galicia no fue solo ocupada por los suevos, sino también por los vándalos. También se nos habla de celtas, pero bueno, los vándalos fueron los que se lanzaron también sobre esta región y desplazaron a los suevos, que estaban en la meseta norte, hacia Lusitania, y una parte fue hacia lo que sería el centro de Portugal y la otra zona, por el centro peninsular, se fue hacia la zona cartaginense, hacia la zona que, como si dijéramos, hacia la Mancha y el norte, pero muy al norte de Andalucía. Los vándalos se hacen con los inmensos campos de cereal de Andalucía y en esta tensión conquistadora se lanzan por el estrecho al norte de África, a lo que hoy es Marruecos y Argel. Solo queda en poder del Imperio Romano la provincia tarraconense, que va desde el actual Castellón, subiendo por lo que es Tarragona, Barcelona, Gerona, a entrar en Francia hasta llegar a Narbona. Y por la parte peninsular interior, pues remontaría las orillas del Ebro por Zaragoza hasta Tudela. Eso era lo que había quedado como hispano-romano puro. Los visigodos fue una cosa muy curiosa, porque acabaron entrando al servicio de Roma en el año 416. Para poder recuperar el dominio perdido que el imperio había tenido de la península ibérica, pactó con el rey visigodo Valía para que defienda los derechos romanos y recupere el territorio hispano. Recordamos, como hemos visto antes, que los visigodos están en el sureste francés y tienen su capital del reino en Toulouse. En el año 416 los visigodos, como os he dicho, entran en la península como aliados de Roma a través de un fedus o tratado
derrotando a los alanos y fusionándolos con los ciudadanos hispano-romanos. Ya desde ahora los alanos desaparecerán en esa aventura invasora. Los visigodos derrotan también a los vándalos, con lo que el imperio recupera el control de las regiones más romanizadas, la Bética y el sur de la Tarraconense, y el emperador romano de Occidente, Honorio, en el 418 aleja a los vándalos del rico Mediterráneo y los recoloca en la Aquitania, en una franja de terreno que iría desde el río Bidasoa hasta Burdeos en el suroeste francés. Fue uno de esos éxodos militarizados más remotos y más antiguos que se conocen. Y es curioso, con lo civilizados que son allí todos estos franceses, que vas a esos pueblos silenciosos que parecen ideales para escribir de filosofía y hacer novelas de las aventuras de esquimales y de canadienses recién colonizados, pues eran los descendientes de los vándalos en la rica y bella Aquitania. Los suevos, desde Galicia, fueron extendiéndose hacia el sur y trasladaron su capital de Braga, que está en el norte de Portugal, justo debajo de nuestra actual Galicia, la trasladaron a Emérita, que es nuestra actual Mérida. Mérida es interesantísimo. No desaprovechéis la oportunidad, si la tenéis, de visitar Mérida, porque esa es también para 100 podcasts, no para 1 o 2. Bien, los restos de los vándalos dispersos derrotaron a los suevos en Mérida y hacia el año 429 pasaron a África y ya no se integraron con los pueblos peninsulares. En esta situación del Imperio Romano de Occidente había recuperado el dominio, al menos nominal, de la península, excepto lo que es la zona dominada por los suevos, que afianzan su reino otra vez en la zona de Galicia. Hacia el año 438, el rey suevo Requila, que muere en el año 448, 10 años después, emprende una decidida actividad de conquista en el resto de Hispania, adueñándose de todo lo que eran los grandes territorios de la Lusitania, que es Portugal, y de la Bética, de parte de Andalucía. Y su sucesor, Requiario, amplía aún más todo este control, se adentra en los territorios de Zaragoza, llegando a Lérida. Este nuevo avance suevo obligó al imperio a llamar de nuevo a los visigodos a reconquistar, esta vez por Teodorico II, y las tropas visigodas cruzan el Pirineo y en el año 456 capturan al rey Requiario, quedando los restos de los suevos en un territorio comprendido en parte de lo que sería la actual Galicia, Asturias y León y la mitad norte de Portugal. Y el reino suevo mantuvo su independencia hasta finales del siglo VI, en que se funde con la Hispania visigoda. La península poco a poco va quedando en manos de los visigodos y pasando a formar parte del reino visigodo de Tolosa, con capital en Toulouse. Las oleadas de conquista se sucederán con posterioridad, pero ahora para ocupar espacios donde todavía domina el Imperio Romano. Pero ya son los visigodos los que van a ocupar las tierras para ellos, se van a fundir y van a crear el reino visigodo. Los visigodos no controlaban todo lo que era la península ibérica. En la parte norte, Galicia era todavía una zona, como hemos visto, en poder de los suevos. Y toda la cornisa cantábrica, desde la cordillera hasta el mar, no había sido muy poco romanizada y estaba ocupada por las tribus locales, por astures, por cántabros y por vascones, por vascos. La monarquía visigoda conoció un momento de debilidad durante el siglo VI. 2 reyes fueron asesinados: Teudicelo, que lo matan en el 549, y Águila I, que lo matan en el 555. En distintas zonas peninsulares se sublevan terratenientes de origen hispano-romano contra el poder del rey ya visigodo, y se alzaron Córdoba, Sevilla y Mérida. Y a finales del año 552, el emperador Justiano
I, que vive entre el 483 y el 565, ya había terminado la campaña de conquista del reino ostrogodo. Acordaros de cuando hablamos de ostrogodos que estamos hablando de la península itálica, y emprende una captación territorial de lo que es la costa sur-este peninsular, dando lugar a una Hispania bizantina. En el año 555, el rebelde visigodo Atanagildo, que muere en el 567, ofreció a Bizancio, a cambio de su apoyo, una franja costera desde Alicante hasta las costas del Algarve portugués, incluyendo el norte de África y las Islas Baleares. El nuevo territorio conquistado se denominó provincia de Sapania, no Hispania sino con S, y se estableció su capital en la actual Cartagena, controlando toda la costa mediterránea hispánica sur, el estrecho con África y por supuesto todo lo que era el comercio del aceite, del trigo y de los minerales tan importantes en la zona ibérica. La colaboración bizantina fue decisiva para inclinar la guerra civil a favor de Atanagildo frente a Águila, que era el rey de Toledo, pero esta compensación territorial nunca fue una plataforma para volver a una romanización o imperialización peninsular, para reconquistarla territorialmente. De hecho, las zonas concedidas en el 552 comenzaron a hacerse menores en las décadas siguientes, en especial durante el reinado de Leovigildo, que muere en el 586, y hasta su desaparición hacia el 624, ya gobernando el rey visigodo Suntila. El final del reino de Teudes en el 548, y con Atanagildo, Toledo se convirtió en capital del reino visigodo, y gracias al gobierno de Leovigildo, que gobernó del año 573 al 586, se produjo en la segunda mitad del siglo VI un fortalecimiento de la monarquía, se reformó la moneda dándole un valor real, se conquistó el reino suevo y se hizo con los enclaves bizantinos que pasaron a manos visigodas. Hasta aquí hemos llegado, y todavía no han llegado lo que es el plato gordo de la serie que estoy preparando, a Al-Ándalus, pero hemos venido de los romanos y de los visigodos para llegar en los siguientes capítulos a Al-Ándalus. Hoy no hemos estado en clase, hoy no nos han dado un balonazo en el barracón que ha temblado entero y hemos tenido que cortar las aventuras de la historia del territorio donde nos ha tocado vivir. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.